Bueno, volvemos con más de la chispa que enciende la voz del pueblo. Y bueno, este mes, el día 15 de diciembre, renueva autoridades a partir del acto eleccionario el SUTE, uno de los principales sindicatos de trabajadores de la educación de la provincia, estatales, con casi 60.000 agentes y casi 30.000 afiliados. Y bueno, y vamos a charlar para ir conociendo las propuestas distintas que se presentan en esta ocasión con Cecilia Diriert, que es candidata para uno de los distritos de la lista roja. Cecilia, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias compañeros por el espacio. Bueno, gracias a vos por atendernos y bueno, y por darnos un panorama de cómo se presentan estas elecciones para este sindicato tan importante en la provincia. Bien, nosotros somos la Lista Roja, que somos una lista que se formó en el año 2013. En esta ocasión, bueno, venimos batallando hace varios años ya desde los plenarios, participando activamente como delegados escolares de base, y no hemos integrado la actual multicolor que conduce el sindicato, y desde una postura de independencia de clase hemos batallado por tratar de fortalecer al sindicato en el enfrentamiento con un gobierno que ha sido muy duro, y desde esas posiciones y desde este balance que tenemos respecto de la gestión anterior, de la conducción celeste anterior y de la actual experiencia del FURS, hemos aglutinado a compañeras y compañeros independientes que nos acompañan en esta elección y nos presentamos como listas seccionales en Capital, en Guaymallén y Las Heras. Somos la única lista seccional en esos departamentos y luego a nivel provincial las compañeras y compañeros afiliados al SUTE van a encontrar que hay 6 listas, 3 expresan rupturas de la vieja celeste maurista que se presenta en estas elecciones dividida en 3 listas, y por parte de la actual conducción provincial, que fue un frente que se propuso la tarea de recuperar el sindicato, el FURS, se presenta también dividido en 3 listas. Nosotros no integramos esas listas provinciales, estamos dando una discusión desde las escuelas con el objetivo de hacer un balance de esta experiencia y tratar de aportar ideas y discusiones respecto de cómo saldamos la crisis que tiene actualmente el sindicato, en el sentido de que hay un alejamiento, una sensación de distancia entre la escuela y la conducción actual, y de las conducciones anteriores se arrastra ese problema y queremos fortalecer al SUTE desde la escuela, y esa es la discusión que nosotros estamos acercando en estos días. Bien, yo había seguido algunas propagandas que hace la Lista Roja, sobre todo en Facebook, que decía afiliación masiva y por un sindicato organizado para la lucha. Exacto. Nosotros estamos recorriendo las escuelas con fichas de afiliación en el bolso, y discutiendo con afiliados y no afiliados. La discusión que nosotros estamos acercando de la Lista Roja a las escuelas, estamos aprovechando este escenario electoral, que es una discusión de orientación del sindicato, no solo de las personas que van a conducir, sino con qué política vamos a encarar los desafíos que tenemos los trabajadores de la educación en la provincia a nivel nacional, y por eso vamos con una discusión que va más allá de este 15 de diciembre que votamos conducción. Nosotros intentamos acercar algunas ideas que entendemos que aportan a un debate de fortalecimiento de la organización en el lugar de trabajo, y que esas ideas permitan orientar construcción de mandatos de los delegados a los próximos plenarios, y que nos permitan definir un programa y una perspectiva de lucha contra el brutal ajuste que venimos soportando los trabajadores en general y los trabajadores de la educación en particular, y que el escenario a nivel nacional de negociación con el Fondo Monetario Internacional y de brutal austeridad que está aplicando el gobierno en la provincia no avisoran una mejor perspectiva. Entonces, desde estas tareas que esta situación plantea, estamos recorriendo las escuelas, aportando debates para el armado de los mandatos que entendemos las escuelas tienen que ir construyendo, y que independientemente de la conducción que asuma a partir del 15 de diciembre, si no hay un protagonismo en las decisiones de la escuela, y las escuelas no ejercen un fuerte control sobre las conducciones, y pesa la decisión de las escuelas y de los delegados escolares en plenario
respecto de cómo vamos a enfrentar el ajuste salarial, la miseria presupuestaria y la reforma educativa que se viene de la mano de la negociación con el FMI, difícilmente la conducción que gane resuelva con el gobierno de turno una mejor situación para los trabajadores de la educación. Y seguro. Ahora, en este confrontar, como vos decís, con la ficha de afiliación en mano, ¿cómo enfrentar este flagelo que fue para los docentes el ítem aula? ¿Qué es lo que recogen que ha sido tan condicionante, por supuesto, también para el accionar y los reclamos de los trabajadores de la educación? ¿Qué comentarios han recibido? ¿Qué sugerencias? ¿Qué propuesta tienen ustedes con respecto a ese condicionamiento tan fuerte que tiene hoy, que impuso, digamos, el cornejismo hace varios años ya? Nosotros lo decimos sin pelos en la lengua. El ítem aula fue una derrota de los trabajadores de la educación que en su momento resistimos, pero no logramos enfrentar. Y se volvió un mecanismo de disciplinamiento económico, un ítem de productividad, nuestro bono de sueldo, pero que también recordemos que este mismo año los trabajadores de la educación por primera vez en mucho tiempo votamos paro. Y si bien no fue un paro masivo, fue un paro que promedió el 40 al 50% de acatamiento, sobre todo en el Gran Mendoza, sí. Fue un primer indicio de que ese mecanismo de disciplinamiento, a la luz de la brutal destrucción del salario docente, empieza a perder fuerza. Y nosotros creemos que la clave está en construir desde la escuela confianza nuevamente en la acción colectiva para poder enfrentarlo. Nosotros ahora estamos recorriendo escuelas y sin ir más lejos, hoy a la mañana yo estaba en una barriada de Las Heras, en una escuela primaria, en Las Heras abajo, en Las Heras adentro, como decimos nosotros, sí. Hablando con compañeras en una escuela primaria, que hoy justamente que el gobierno anunció 195 días de clase para el 2022, esas compañeras estaban cumpliendo su horario de trabajo, atendiendo alumnos de manera virtual en una escuela con las cloacas rebalsando. Claro. Los estudiantes habían sido enviados a trabajar desde las casas, una escuela primaria, pero las maestras estaban desde la escuela, en una escuela con las cloacas colapsadas, dando clase a través de sus computadoras porque no hay computadoras aportadas por el gobierno. Sí. Y en esa realidad nos reunimos con las compañeras a conversar y ellas nos planteaban el miedo al paro y a encarar acciones de lucha por la presión del descuento. Y yo les hacía una pregunta muy simple. Compañera, cumpliendo tu jornada laboral, incluso en estas condiciones indignas que es en una escuela con la cloaca colapsada, ¿tu sueldo te permite llegar a fin de mes? No, ya no cubrimos nuestras necesidades. Hace muchos años que no cubrimos nuestras necesidades con el salario, con el ítem aula completo, con el presentismo perfecto, y aún así estás en la miseria. Entonces, ¿a qué le tenemos miedo? Porque realmente ya el nivel de pauperización en el que estamos hundidos, haciendo todo lo que Suárez quiere, cumpliendo con los días de clase, sin hacer paro, asistiendo en pésimas condiciones a trabajar, no estamos logrando cubrir nuestras necesidades con nuestro salario. Entonces realmente lo único que nos queda es encarar una perspectiva de lucha, y realmente se entiende fácil así. Las compañeras también discutíamos las listas provinciales que hoy también recorren la provincia, 3 de ellas ligadas al Frente de Todos, llevan varios años planteando que tenemos que esperar a que haya un gobierno amigo en la provincia, o sea, un gobierno del Frente de Todos sí. En la provincia para poder discutir en otros términos en la paritaria. Esa estrategia fracasó. Nosotros no podemos seguir esperando un cambio en las urnas de un color político por otro para fortalecer al sindicato en la negociación paritaria. Nosotros no podemos esperar esa estrategia de esperar que los compañeros y las compañeras escarmienten por los resultados electorales en las legislativas o en el Ejecutivo, no nos ha llevado a una mejor solución. También tenemos un balance de cuál ha sido la política salarial y educativa del gobierno del Frente de Todos a nivel nacional. Sin ir más lejos, estamos teniendo nuestra votación de sindicato en diciembre y no en junio como debió ser, porque un decreto de Alberto nos impidió el ejercicio de la organización sindical y de las elecciones sindicales con independencia de las decisiones del Estado hasta este mes. Y en todo este tiempo de cuarentena y de pandemia
los sindicatos estuvieron cerrados mientras los gobiernos nacional y provinciales nos congelaron los salarios. Claro. Entonces las compañeras van a ver qué feo es nuestro sueldo cuando el 30 de diciembre nosotros cobremos ya sin los bonos en negro que Suárez nos impuso por decreto y tengamos la realidad salarial de nuestro salario congelado a diciembre de 2019. Esa es nuestra situación hoy. Entonces vamos a tener también un aguinaldo que no computa los bonos en negro que paga Suárez, adecuado a lo que es el salario de diciembre de 2019. Entonces realmente, en esta situación en la que nos encontramos, el ítem aula, con el nivel de degradación de nuestro sueldo, ya no pesan en la realidad, porque el poder de compra de ese monto de dinero, de este ítem extorsivo, es ridículo ya. No llenás ni siquiera, no te digo, ni un carrito al supermercado. Vos con el ítem aula no haces una compra en la verdulería. O sea, estamos en estas condiciones. Yo no sé si sus oyentes saben, pero una maestra que recién se inicia, su sueldo es 31.000 pesos por una jornada de trabajo. La celadora que va a la escuela, la limpia para los hijos y las hijas de todos nosotros que van a la escuela pública, limpia la escuela y trabaja su jornada por 27.000 pesos. Esos son nuestros salarios hoy. Entonces, y la asignación familiar que cobra una compañera por sus hijos es de 600 pesos, cuando a nivel nacional es de 3.000. Estos son los debates económicos que nosotros tenemos. No hablemos de las condiciones de trabajo. Entonces, la estrategia de esperar un gobierno amigo nos ha llevado a perder 8 años muy valiosos de fortalecer el SUTE como herramienta. Desde la lista roja, humildemente, lo que nosotros creemos es que no tenemos que esperar un gobierno amigo porque acá no hay un chapulín colorado que lo resuelva. Nosotros tenemos que fortalecer el sindicato en el lugar de trabajo, recuperar el paro como herramienta y método de lucha de las trabajadoras y los trabajadores, poner en pie los fondos de huelga que en algunos departamentos ya existen y volver a construir la confianza en la compañera y el compañero que tenemos al lado en el lugar de trabajo y que vamos a poder encarar esta pelea juntos. Porque no va a venir gobierno salvador que nos lo resuelva. Todos los colores políticos están pensando cuántos millones de dólares sacan de la explotación de los trabajadores para pagar la deuda externa. En esa están Cambia Mendoza, el Frente de Todos, están en esa. ¿Y de dónde va a salir la plata para pagar la deuda? De nuestra sangre, sudor y lágrimas. Así que los trabajadores solo podemos confiar en lo que hagamos como trabajadores. Eso lo tenemos a la mano, lo podemos decidir nosotros, y es en eso en lo que estamos abocados en el recorrido de escuela. Pero muy bien, la verdad que bastante claro el planteo, y también, ¿no? O sea, es lógico, y también si uno investiga un poquito más, ve lo que son, por ejemplo, en Buenos Aires, provincia, los salarios docentes también están bastante atrasados, y eso que tienen supuestamente un gobierno amigo, ¿no? O sea, amigo del Fondo Monetario, amigo de los monopolios. Te hago una consulta. ¿Cómo recuperamos la confianza del docente en la escuela? ¿A partir de qué y cómo? Yo creo que tenemos una situación difícil. Venimos de un año en donde todos los trabajadores de la educación, los que ejercíamos la parte educativa, la docencia, nos aislamos en nuestras casas. Sí. Lo marco porque las compañeras y compañeros celadores en plena pandemia, en lo más duro de la cuarentena, abrían las escuelas, la mantenían limpia y entregaban los bolsones de alimentos. Entonces, tuvimos compañeros en la primera línea y tuvimos compañeros aislados. Sí. Y esa política de cuarentena nos atomizó mucho. Volvimos a la escuela, pero en burbujas, sin poder reunirnos a debatir en las escuelas. Recientemente estamos recuperando espacios de discusión en las salas de maestro, en los recreos, porque no nos permitían encontrarnos para hablar. Entonces, la cuarentena también fue un mecanismo del Estado utilizada fuertemente para desorganizar a los trabajadores. Eso nosotros también lo estamos discutiendo en las escuelas como un balance de cómo eso permitió que nos impusieran la bimodalidad, que nos intensificaran la jornada laboral, que nos extendieran nuestra jornada laboral y que nos congelaran los salarios. Y aún así, un balance positivo que podemos hacer de lo que aprendimos de esa experiencia es que en plena cuarentena y tan atomizados como estuvimos el año pasado, cuando el gobierno quiso imponernos una reforma educativa que rechazamos, las escuelas nos paramos y dijimos no. Logramos que Suárez tuviera que postergar esa reforma, que es una reforma laboral y viene a destruir la educación, y logramos
dar la vuelta un ratito, postergarla. Nosotros estamos tomando esa experiencia, como las escuelas hicimos de tripas corazón y logramos imponerle al gobierno un parate para recuperar eso y desde ahí pararnos a volver a confiar en que podemos, en que no estamos del todo derrotados, que no estamos contra las cuerdas, que sabemos cuando debatimos entre nosotros, construimos medidas de acción colectiva. Creemos que ese es un punto de apoyo. Otra experiencia de la cual también nos aferramos es que también fue la escuela parte del movimiento que enfrentó la reforma de la 77-22 en aquel diciembre, recién asumido Suárez, y fuimos parte de ese proceso y lo sentimos como un triunfo propio. Entonces, en realidad hay reserva y experiencia de lucha a la cual apelar. Hay que saberla plantear, hay que recorrer la escuela debatiendo cómo volvemos a la idea de lucha. Hace poquito hubo un debate de candidatos del SUTE, de las listas provinciales nada más, nosotros no fuimos invitados en otra radio comunitaria, y ahí uno podía escuchar cómo la mayoría de las listas que hoy discuten la conducción del sindicato, todas parten de decir ya no se puede hacer paro. Entonces ellos van a negociar de forma inteligente con Suárez, pero sin medidas de lucha. Nosotros estamos recorriendo las escuelas diciendo esto. El único diálogo que le gusta a Suárez es el diálogo donde el interlocutor le dice que sí. Claro. ¿Y qué va a pasar cuando nosotros digamos que no? Entonces necesitamos que las escuelas digamos no. No podemos seguir retrocediendo más, no podemos seguir tolerando el ajuste que se está descargando sobre la educación, con escuelas colapsadas, con escuelas sobreutilizadas, y en estas condiciones, una vez más, la extensión e intensificación de nuestra jornada laboral, con salarios paupérrimos. Esto no lo podemos tolerar más. Nosotros hoy salimos con un comunicado frente al calendario escolar 2022, planteando en estas condiciones no iniciamos, y estamos aprovechando el recorrido de escuelas para discutir con compañeras y compañeros el no inicio de clase del 2022, no por 24, no por 48 horas, no iniciamos hasta que se recompongan nuestros salarios y se dé respuesta a nuestras demandas. Y entre esas demandas, y se siente con fuerza en la escuela, la situación de la obra social de los trabajadores públicos. Claro, estamos pagando el precio de una OSEP que ha sido durante décadas la caja de los gobiernos de turno, pero no solo es el problema. El boomerang que lanzó Suárez a la obra social es haber congelado nuestros sueldos, claro, porque el financiamiento de la obra social es el aporte de los trabajadores estatales. Exacto. Y con sueldos congelados y paupérrimos y una inflación acumulada de 2 años de casi 100%, por supuesto no dan las cuentas. Entonces no es solo lo que siempre ha ocurrido, que todos los gobiernos han metido la mano en la lata de los CEP, sino que además se suma a esto el resultado de una política nefasta de congelamiento salarial que ha desfinanciado la obra social. Entonces, claramente, estos gobiernos no pueden administrar nuestra obra social, pero si no tenemos un sindicato organizado, con las escuelas confiando en su herramienta de lucha, no vamos a lograr hacernos valer en NOCEP cuando los docentes y los celadores somos somos 70.000 agentes que aportamos a esa obra social. Claro. ¿Cómo no vamos a tener poder de decisión sobre nuestra obra social? Entonces, desde ahí creemos que si la escuela no es protagonista, si no recuperamos algo que nos hizo el maurismo, la vieja burocracia celeste, fue burocratizar nuestros sindicatos. Nosotros, cuando yo empecé a trabajar en las escuelas, en el 2005, y participar de los plenarios como delegada escolar, nos encontrábamos 650, 700 delegados escolares. Había un solo plenario, el plenario donde nos reuníamos cada una y cada uno de los delegados escolares de base. Sí. ¿Qué hizo el maurismo? Burocratizó nuestro estatuto, nos fragmentó en plenarios departamentales que filtran la decisión de la escuela, claro, a un plenario provincial muy acotado, muy digitado por la conducción de turno, y entonces la escuela, ¿qué pasa? Varios años después de la aplicación de este estatuto burocrático, las escuelas sienten que el SUTE no lo representa. Nosotros queremos, y estamos recorriendo las escuelas, promoviendo una nueva reforma del estatuto que lo democratice, y que entre otras medidas recuperemos esa instancia de decisión. El plenario de delegados escolares de base de toda la provincia, porque es más difícil para una conducción manipular el resultado y la decisión frente a 600, 700 delegados escolares. Necesitamos esa instancia y es una de las discusiones que damos. Así como cómo hacemos para que el SUTE
empiece a enfrentar todas las ataduras que tiene su reglamentación a las legislaciones del Estado que nos atan de pies y manos a la hora de prepararnos para luchar. Y eso es fundamental. Entonces, desde ahí queremos sembrar estas ideas que he estado desarrollando en las escuelas a afiliados y a no afiliados, porque va más allá del 15. Si las escuelas toman en sus manos algunas de estas ideas u otras, pero confiamos en que a través de los plenarios le impongamos a la conducción de turno en el SUTE esta orientación, tal vez tengamos la posibilidad de empezar a desandar el camino del ajuste que nos han impuesto todos los últimos gobiernos nacionales y provinciales. Claro, indudablemente que si no se lucha, bueno, también por eso yo te hacía hincapié en esta pregunta que te hice sobre el ítem aula, que es el condicionante. Exacto. Pero como vos lo planteás, y claro, hoy ya no es un condicionante. No, ha quedado como un sesgo psicológico, claro, si se quiere. Indudablemente que así es. Y lo otro es que, bueno, si ya muchas de estas otras propuestas alternativas están tan acotadas y ajustadas a las decisiones, son tan dependientes del aparato gubernamental, y bueno, lamentablemente ahí sí, o sea, están jugando el papel que está jugando en todos los rubros la burocracia sindical, ¿no? De frenar lucha, de entregar luchas, y bueno, y ser cómplice del ajuste que se viene aplicando ya hace 4 años, 5, 6 años ya directamente. Exacto. Bueno, nosotros, lo que te planteaba recién de la cuarentena, sí, creemos que claramente esa fue una política que nos atomizó. El cierre de los sindicatos fue una intromisión del Estado intencionada, claro, de desarmar toda posibilidad de resistencia, no solo a nosotros, pues fue masivo en todos los sindicatos, fue desarmar toda posibilidad de organización de los trabajadores frente a una situación que fue brutal durante el año pasado. Y en eso nosotros estuvimos en la calle, las Listas Rojas y otros compañeras y compañeros salimos a la calle en plena cuarentena a exigir la apertura del sindicato, porque no podíamos quedarnos sin organización frente a semejante ataque que fue el congelamiento salarial y las condiciones de trabajo que se impusieron en la pandemia. Claro. Entonces, en ese sentido, hicimos una experiencia con compañeras y compañeros que vieron lo acertado de salir a plantear que no podíamos aceptar que el Estado nos desorganizara tan fácil, prohibiendo la actividad sindical de base, porque los trabajadores seguimos trabajando, pero los sindicalistas y las conducciones se quedaron en sus casas. Claro. Y la vida sindical se volvió virtual, pero en la industria de la alimentación, en la vitivinicultura, en la cosecha se siguió trabajando, en las escuelas se siguió trabajando. Entonces, ahí hubo un desatino del conjunto de las conducciones sindicales de dejar pasar esa intromisión del Estado en la vida sindical. Por eso es importante discutir estos temas. Nosotros también vemos con preocupación lo que vos señalás. El SUTE es un sindicato de base de una central a nivel nacional que es CETERA. Sí. Y CETERA está casada, acompaña, justifica y es el brazo sindical del Frente de Todos a nivel nacional. Y lamentablemente CETERA, que se sienta en la paritaria nacional docente, está convalidando los proyectos de reforma educativa y ha garantizado los pisos salariales de miseria durante todos estos años, tampoco ha estado a disposición de los trabajadores de la educación de Mendoza de combatir el ítem aula, que otros gobiernos han ido replicando como modelo de disciplinamiento de los trabajadores de la educación en Jujuy, en Santa Cruz, en Tierra del Fuego. En todas las provincias se empieza a intentar generalizar esta experiencia nefasta. Y CETERA ha ido convalidando políticas y ha ido garantizando la aplicación del ajuste. Nosotros creemos que el plenario de delegado de base también tiene que discutir la política de CETERA, porque CETERA no es algo ajeno a la política salarial de Suárez. Cuando vos le cuestionás a Suárez su miseria salarial, Suárez dice, yo estoy pagando lo que se acordó a nivel nacional. Seguro, Cuando sí. Suárez dice, yo te pongo 195 días de clase, yo me estoy amparando en legislación nacional que CETERA convalida. Claro. Entonces, lo mismo nos pasó con los protocolos de vuelta a la presencialidad cuando no había condiciones por las condiciones sanitarias, que CETERA convalidó junto al Consejo Federal de Educación. Entonces hay una experiencia de burocratismo en el sindicalismo docente, donde acá tenemos listas como la celeste, como la ámbar y como la azul naranja,
que son la pata sindical de la CETERA, de la Celeste Nacional de CETERA en Mendoza. Nosotros cuestionamos esas políticas de ir del carro del gobierno nacional porque entendemos que ese gobierno nacional va a avanzar en una reforma laboral, previsional y educativa de la mano de la negociación con el Fondo Monetario. Y CETERA se está preparando, como el resto de la CGT y de la CTA, para garantizar la aplicación de esos ajustes. Entonces necesitamos un sindicato independiente que enfrente esas políticas. De hecho, participamos ayer de una reunión junto a otras organizaciones para preparar en Mendoza una gran movilización de los trabajadores y del pueblo y la juventud contra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Yo voy a aprovechar el espacio que nos das para invitar a todos los que estén escuchando este sábado 11 de diciembre a las 18 horas en el kilómetro cero. Vamos a concentrar y desde ahí marchar para enfrentar el ajuste con el Fondo Monetario Internacional. Y entendemos que esta discusión debemos llevarla a nuestras organizaciones, tiene que haber posicionamientos, el SUTE, gane quien gane, debe discutir en su plenario y nosotros vamos a llevar como moción que el SUTE rechace el acuerdo con el fondo y votemos un plan de lucha, porque no va a haber recomposición salarial si hay acuerdo con el fondo, no va a haber inversión en educación si hay acuerdo con el fondo. Entonces, claramente va a haber una profundización de la política que ha venido destruyendo la educación. No es casual que salgan ahora los resultados de esos mecanismos de evaluación educativa que promueven los organismos internacionales de crédito, porque siempre salen esos resultados nefastos para preparar el terreno en la opinión pública favorable a una reforma educativa, donde siempre el culpable es el laburante de la educación. Nunca el gobierno que ha venido destruyendo, desfinanciando, pauperizando, abandonando las escuelas, cerrando cursos, sobrepoblando escuelas y aulas, precarizando y flexibilizando las condiciones de trabajo, abandonando a su suerte la alimentación de las escuelas que la estamos sosteniendo de nuestros magros bolsillos, así como la conectividad y los recursos educativos. Entonces, en ese contexto de asfixia de la educación y de los trabajadores de la educación, no ibas a tener otro resultado que los resultados que estamos viendo. Entonces, el panorama es duro, es difícil, pero creo que la responsabilidad que tenemos quienes nos proponemos como dirección sindical y queremos discutir desde un lugar político es decir la verdad, no maquillarla. Ya para maquillarla, la burocracia sindical que recorre las escuelas promoviendo una idea de SUTE como mutual. Nosotros no necesitamos un SUTE como mutual de servicios, necesitamos una herramienta de organización y de lucha. Indudablemente. Bueno, por eso es tan llamativo su eslogan, un sindicato para la lucha, porque es lo que la hora reclama para el bien del movimiento obrero y de los trabajadores en general en este país, ante esta situación que vos estás enmarcando tan correctamente, ¿no? Las presiones que los distintos gobiernos vienen aplicando, porque esto no es de ahora, no es del gobierno anterior, sino también viene de antes, también esta recurrencia de pagadores seriales al fondo, aceptar y reconocer toda la deuda sin cuestionar y bueno, y todo lo que condiciona a nuestra economía y por supuesto a los trabajadores, porque el ajuste se hace para abajo. Entonces no es casualidad que tengamos salarios de pobreza, prácticamente el 60% de los trabajadores asalariados tengamos sueldos por debajo de la línea de pobreza. Y entre esos se encuentran los docentes, los trabajadores del Estado, los vitivinícolas, los obreros de la construcción, los metalúrgicos, bueno, una cantidad impresionante que vos decís, bueno, en otras épocas esto era imposible. Bueno, hoy es posible. Gracias. Y te agradezco, yo solo voy a decir esto, vos mencionaste un montón de sectores de trabajadores, es lamentable que las direcciones sindicales se nieguen a que pongamos en pie un congreso de delegados de la industria, los servicios y el Estado, para que los delegados de base de cada uno de los lugares de trabajo podamos encontrarnos a discutir cómo nos posicionamos los asalariados frente a esta realidad. Yo aprovecho tu espacio porque sé que te escuchan trabajadores de otros sectores para plantear que nosotros hemos batallado dentro del SUTE por esa perspectiva, por abrir espacios donde la clase trabajadora delibere y resuelva, porque nuestros
los que ajustan, los gobiernos de turno que no representan nuestros intereses tienen sus espacios, el Congreso, la legislatura, ellos tienen donde deliberan los planes de ajuste y de negociación de nuestras condiciones de trabajo. Somos los trabajadores los que no tenemos esos espacios porque lo garantizan las burocracias sindicales que no permiten que nos encontremos. Nosotros queremos recuperar las seccionales para que sean espacios de organización y desde ahí amplificar esta idea de que en Mendoza, a nivel nacional también, pero en Mendoza necesitamos encontrarnos trabajadores mandatados de cada lugar de trabajo, industria, servicios, Estado, y decidir un plan de lucha conjunto, porque Mendoza ha caído a los más bajos niveles de las condiciones de trabajo y de salario, y eso es una responsabilidad de todas las conducciones sindicales. Está en nosotros dar la pelea por poner en pie esa instancia y que podamos volver a poner en pie un movimiento obrero fuerte y organizado que le pare el carro al ajuste del gobierno y las patronales. A eso nos abocamos, esperamos que lo podamos lograr pronto y si no, en esa tarea estaremos en cada uno de los lugares que nos toque estar. Y de última, no esperar que sea la burocracia la que nos abra puerta, habrá que construirlo bien de abajo. Desde abajo, bueno, desde abajo, exactamente. Bueno, muy bien, Cecilia, la verdad que fenomenal tu exposición, muy clarito, y bueno, y te agradezco la participación en el programa. No, a ustedes por el espacio y bueno, nos estaremos encontrando en la calle seguramente. Sí, en la lucha. Nos vemos. Chao, gracias. Hasta luego. Bueno, estábamos con Cecilia Diriart, referente de la lista roja, candidata a la seccional Las Heras, candidata secretaria en la seccional Las Heras del SUTE. Bueno, clarísimo, ¿no? O sea, lo que pretende, lo que se busca es recuperar la confianza del docente en su organización sindical. Para eso hay que trabajar desde las bases, trabajar en los plenarios, en las asambleas de las escuelas, en las decisiones plenarias de los delegados y bueno, y avanzar sobre una política nefasta que está hoy condenando a los trabajadores a salarios de miseria, más allá del color político de quien hoy gobierne o no. Así que bueno, felicitaciones a la lista roja que se propone desde las bases recuperar un sindicato para la lucha, que es lo que hoy se está necesitando en prácticamente todo el movimiento obrero. Poder desplazar estas direcciones burocráticas que lo único que hacen es traicionar a la clase obrera, ser co-gobernantes, ser co-empresarios en cada lugar de trabajo y negociar siempre a favor de las empresas, de los gobiernos de turno y por supuesto con salarios a la baja, cada vez con más exigencia de los monopolios internacionales y por supuesto esta nefasta deuda externa que nos termina agobiando a todos de alguna manera. Bueno, con esto nos vamos a un cortecito y volvemos con más de la chispa.